Buenas tardes o buenos días. Hoy es miércoles 6 de mayo y vamos a ver el capítulo 15 del libro de Josué que hemos venido estudiando. Pero bueno, vamos a orar primero. Señor, te damos muchas gracias por este día precioso que tú nos concedes. Gracias, Dios, por el privilegio de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites escucharte, escuchar tu corazón y saber lo que tú quieres para nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre y rogamos, Dios, que tú nos muestres lo que quieres que aprendamos en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, el libro de Josué nos habla sobre todo acerca de cómo el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida que Dios venía diciéndole a los judíos, a los israelitas, que ellos iban a tener en posesión. Quiero les quiero compartir un condensado que encontré que me parece muy excelente. Hoy vamos a ver el capítulo 15, pero esto es un condensado del libro. No es muy largo, pero nos da un panorama general de qué vemos en este libro. Entonces, bueno, así a primera vista, hablando de todo el pueblo de Israel, podríamos pensar que en 40 años de su peregrinar por el desierto no había cambiado mucho su forma de vida y ellos mismos. Esta bandada de refugiados que se habían ido acumulando al lado del río Jordán se parecía mucho a un conjunto de gente, una horda de gente, similar a la que habían sido ellos 40 años atrás. Ellos habían sido habían sido presa, del pánico en alguna ocasión, y en esta ocasión que entraban a esta tierra, nos preguntamos, ¿lo serían nuevamente? Las posibilidades en contra de los israelitas eran abrumadoras. No tenían carros de guerra ni caballos, solo contaban con armas primitivas. Su nuevo líder no estaba fogueado aún y las órdenes de marcha que tenían de parte de Dios provenían de muchos años atrás. En otro sentido, sin embargo, todo había cambiado. Los antiguos israelitas con mentalidad temerosa de esclavos, todos ellos habían perecido en el desierto. Toda la antigua generación, a excepción de Josué y Caleb, dos guerreros legendarios. Todos los demás habían perecido. La nueva generación había decidido servir a Dios sin contar el costo. En marcado contraste con los espías que vemos en Números 13 del 31 al 33. Los exploradores de Josué trajeron el siguiente mensaje: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El libro de Josué no contiene ni una palabra acerca de rebelión contra algún líder ni murmuraciones contra Dios. Es un libro de buenas nuevas, un alivio bienvenido del tono desalentador del libro de Números y de todo el fatalismo que vemos en Deuteronomio. ¿Qué diferencias han hecho estos últimos 40 años? Como nuevo jefe designado de los israelitas, Josué asumió dos tareas principales. En primer lugar, tenía que dirigir una campaña militar para tomar control de la tierra que Dios les había prometido. Además, tendría que dividir la tierra conquistada entre todas las tribus. Bueno, la dejo aquí a la mitad de este condensado y si tenemos oportunidad vemos la segunda parte. Pero bueno, tomando ya el capítulo 15 de Josué, que es lo que hoy nos ocupa, si alguien ya lo ha leído este capítulo, se va a dar cuenta que en este capítulo del verso 1 hasta el verso 12
se habla de los límites del territorio que le fue dado a Judá, que le tocó en suerte, y luego muchos versículos, del verso 13 hasta el verso 63, pues vemos aquí todas las ciudades que le pertenecían, que le fueron entregadas a la tribu de Judá. Bueno, vamos a leer capítulo 15, verso 1, dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. A su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y así nos seguimos, versos 3 hasta el versículo 12, cómo son los límites que estaban establecidos para los de la tribu de Judá. Todos esos lugares, todas esas ciudades que mencionan son muchos nombres, y da los límites exactos de dónde a dónde iba a estar su territorio. Entonces, esto nos da a entender que Dios nos da bendiciones, pero siempre vamos a tener límites en lo que Dios nos da. No es que Dios no nos quiera dar todo, pero es que a veces no somos capaces de recibir quizá tantas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que tener límites. No podemos caminar así hacia donde nosotros queramos. El Señor nos va marcando, nos va mostrando hacia dónde caminar y cómo caminar y bajo qué condiciones. Entonces, bueno, vemos que era un pueblo muy grande. La mayoría de los teólogos coinciden en decir que este pueblo era de aproximadamente 2 millones de personas, y eso es mucha gente, ¿no? También recordemos que el pueblo había estado librando batallas ya para conquistar diferentes ciudades. Una de ellas, en los capítulos anteriores, vemos que fue Jericó, y vemos qué estrategia Dios mostró para poder tomar posesión de esta tierra. Vimos ahí que sola Rahab con toda su familia fueron librados de la toma de la ciudad de Jericó. Entonces vemos que ya Dios les había dicho que les iba a dar una tierra de la cual fluye leche y miel. Y si están tomando notas, esto lo pueden ver en varios versículos, en varios libros inclusive, de que Dios les había dado promesa de tener una tierra de la cual fluye leche y miel, en Deuteronomio 26:9. Luego, más adelante de aquí de Josué, habla en Jeremías 32:22, donde dice el verso 22, una parte de este versículo dice: y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y antes de llegar al libro de Josué, en Números 14, 7 y 8, dice aquí, bueno, son Caleb y Josué que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. El verso 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué vemos aquí? Que era una tierra muy buena, una tierra, ciudades que ellos no construyeron, cimientos que ellos no pusieron, pero Dios se las quiso dar. Entonces, vemos que así como Dios bendijo a Israel dándole esa buena tierra, también tenemos que entender que lo que venimos hablando hace un momento, que Dios pone límites. ¿Límites para qué? Para protección. Cuando Dios nos pone límites, no es para coartarnos. Ahora que
que todo el tiempo que los derechos humanos, que no se transgredan, que no sé qué, eso ahora se defiende pues por ley. No, Dios cuando nos marca límites es para nuestra protección, no para coartarnos de ninguna cosa buena. Es para que no transgredamos esos límites y estemos protegidos. Vemos que en capítulo anterior o capítulos anteriores de aquí del 15 de Josué, vemos cómo un pecado evitó que tuvieran victoria en una de las batallas que tuvieron los del pueblo de Israel. Vemos que el pecado de Acán, allí en el capítulo 7 de este mismo libro, Dios no le dijo a Josué, Acán pecó, dijo Israel pecó. ¿Y esto qué nos da a entender? Que el pecado que cometemos de forma personal sí nos afecta a nosotros, pero en primera instancia, al recibir nosotros una afectación, también a nuestra familia. Y después de nuestra familia, también a otra gente le va a afectar. Entonces, siempre tenemos que entender que debemos considerar a los demás en cuanto a nuestras decisiones, en qué vamos a hacer. Allí al inicio de este libro, el Señor le dijo a Josué que nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tomar en consideración, tener una relación personal con Dios, entender que su palabra debemos de tenerla consciente en nuestras cabezas y que lo que Dios nos da es porque Él nos lo quiere entregar, no porque seamos merecedores de ellos. Y eso lo vemos con mucha claridad aquí en este libro de Josué. Y si gustan tomar nota en cuanto a esto, que ellos no es que trabajaron por la tierra, no es que hicieron algo para merecerla, no. Tengo 6 notas de versículo. Josué 1:11 dice, Dios os da en posesión. Josué 1:13, os ha dado esta tierra. 1:15, que Jehová les da. 2:9, que Jehová les ha dado esta tierra. 2:14, cuando Jehová nos haya dado esta tierra. Y 2:24 de Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Entonces, aquí vemos claramente que no fue que ellos hicieron algo para ganarse la tierra, fue decisión de Dios dárselas. Entonces, como ya dijimos hace un momento, de toda la gente que salió de Egipto de 20 años para arriba, todos murieron. Los que están entrando en Canaán ahora son aquellos israelitas que nacieron en el desierto. Y podemos hacernos una pregunta, ¿por qué Dios quiso que los que tomaran posesión de la tierra prometida fuera una nueva generación? Y también, ¿por qué Dios ordenó que exterminaran, antes de aquí del capítulo 15, a Jericó, a su rey y a los varones de guerra? Pues yo creo que la respuesta es porque Dios quería que su pueblo, al establecerse en la tierra prometida, fuera libre de todo aquello que estos pueblos practicaban, que era verdaderamente cosas terribles. Y bueno, para darnos una idea de todo lo que ellos practicaban, podemos ver en Éxodo 23, los versos 23 y 24. Entonces vemos aquí en Éxodo 23, versos 23 y 24, el Señor les dice a su pueblo, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Entonces, vemos que el Señor quiere que estemos libres de toda esta contaminación. Puede ser de idolatría, puede ser de los sacrificios horrendos que ellos hacían, porque recordemos que aún ofrecían a sus hijos en sacrificio a esos dioses paganos. Hacían muchas cosas horribles, ¿verdad? Aún hacían orgías. Sabemos que cuando se puede nos podemos poner a estudiar de muchas culturas antiguas qué hacían, qué costumbres tenían. Entonces Dios no quiere que sobre esa gente, sobre esos pueblos que estaban habitando todas estas tierras, llegaran y simplemente se integraran. No, tenían que destruir y echar fuera a esta gente. No importa, ¿verdad? Para nosotros nos puede parecer horrible que murieron hombres, mujeres, niños, aún los bebés de pecho, pero si se hubieran quedado con vida, igual venían ya de tiempo atrás de todas estas cosas de idolatría. Entonces, es como si nosotros cuando vamos a construir una casa, tenemos que limpiar el terreno de todo lo que esté allí mal. No podemos ir y echar cimientos buenos sobre un terreno malo. Aún aquí nosotros en nuestra ciudad vemos como de repente construcciones, de repente se hacen unos hoyos debajo y es que no se estudió el terreno. Tenemos que ver que el terreno sea firme, sea bueno y no podemos echar cimientos buenos en terreno malo. Y de la misma forma, el material que se va a usar en esa construcción tiene que ser un material bueno, porque si no, ponemos en peligro toda la construcción y se puede venir abajo. Y aún el pueblo de Israel, sabemos ahí lo que mencionamos hace un momento del pecado de Acán, cómo Dios le dice a Josué que Israel, en el 7:11, que Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. O sea, nosotros no debemos tener de verdad en nuestros hogares cosas que vayan a contaminarnos. Decimos, ay, ¿qué importa? No tiene nada que ver. Pues sí importa y sí tiene que ver si tenemos cosas que sabemos que no agradan a Dios. Entonces, seamos rectos, seamos obedientes a Dios. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. No podemos decir de lunes a viernes, pues es mi vida, yo sé cómo la llevo, yo sé lo que hago, pero el domingo ahí vamos a la iglesia, ¿verdad? No es de esa manera. Dios aborrece la tibieza. Acordémonos que dice allí en el libro de Apocalipsis, que al que es tibio el Señor le vomitará de su boca. Entonces, no nos arriesguemos, ¿verdad? Caminemos rectamente. Entonces, bueno, vemos aquí en Josué 15, quiero leer estos versículos del verso 13, lo que hizo Caleb. Ya le había sido dada en el capítulo anterior, él recibió Hebrón, esa tierra, pero dice el verso 13, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y bueno, dice aquí que la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer.
¿Qué es lo que vemos aquí en estos versículos? Que Caleb lo que hizo fue obedecer. Aunque eran los hijos de Anac, sabemos que estos eran hombres gigantes, pero él no tuvo temor, él sabía que Dios estaba con él. Así ahora nosotros, aunque veamos gigantes, sabemos que Dios está con nosotros. Y nuestra propia vida podemos entender que es nuestra tierra. A lo mejor no poseemos grandes extensiones de tierra o a lo mejor ni un pedacito de tierra, pero tenemos esta vida que Dios nos ha dado y es de la que tenemos que tomar posesión como hijos de Dios. Tenemos que entender que esos gigantes que puede ser miedo ahora en este tiempo que estamos viviendo, que puede ser temor, que pueden ser muchas cosas que nos estorben, las tenemos que sacar de nuestra vida como si fueran esos gigantes que Caleb echó fuera de su tierra y tomar posesión de nuestra vida con temor de Dios, considerándolo a Él en todos nuestros caminos y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo al libro de Filipenses, si lo pueden ver allí, en el capítulo 3, versículo 13, yo creo que esto lo podemos decir todos aquellos que somos hijos de Dios. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pues esto es lo que debemos hacer, no que ya lo hayamos alcanzado todo, pero estamos en esa carrera de llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido, Señor, entender que tú nos puedes dar, como a los israelitas, esa tierra prometida, pero que tú les dijiste que tenían que sacar a todos los que estaban allí, porque era un pueblo idólatra, un pueblo pecador, y así ahora nosotros en ese tiempo tenemos que cuidar de vivir una vida recta y justa delante de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y a entender, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque es buena, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.